El día en que mi mundo se hizo pedazos, no amaneció diferente a cualquier otro. El sol de la mañana se colaba por las persianas de mi habitación, tiñendo las paredes con ese dorado familiar que tanto amaba. El aroma a café recién colado se mezclaba con el de las tostadas, una melodía silenciosa que anunciaba un nuevo día en la casa que Ricardo y yo habíamos construido. Una casa que no era solo 4 paredes, sino el epicentro de nuestros sueños. Un nido de promesas susurradas en la oscuridad de la noche, de planes detallados sobre el futuro de mi productora de videos, de ese camino que juntos, mano a mano, habíamos decidido recorrer, la perfección. Pensé ingenuamente. Tenía este sabor, esta luz, este silencio cómplice. Mi vida, hasta ese instante, se sentía como un lienzo meticulosamente pintado. Cada pincelada era un paso hacia la realización de mi gran anhelo dar vida a historias a través de la lente. Capture emociones. Transformar ideas en imágenes que vibraran. Pasaba horas frente a la pantalla, editando, dando forma, aprendiendo. Ricardo era mi mayor animador, el que celebraba cada pequeño avance, el que me recordaba que mi pasión no era solo un hobby, sino el motor de mi futuro negocio. Él era el ancla en mi puerto seguro, el confidente de mis miedos y el eco de mis esperanzas. Juntos, habíamos visualizado cada detalle. El logotipo de mi empresa, el primer gran proyecto, incluso el color de las paredes de la oficina que un día tendríamos. No había fisura en ese horizonte idílico, o al menos, yo no la veía. Crecí con la idea de que la casa era el refugio, la familia el cimiento inquebrantable, y el amor el pegamento que unía todo. Mis abuelas, con sus historias de resiliencia y sacrificio, me habían inculcado el valor de construir, de arraigar, de cuidar el hogar como se cuida el alma. Y eso, creía yo, era precisamente lo que Ricardo y yo hacíamos cada día. Fue el zumbido del teléfono lo que rompió la armonía. Una notificación. Un número desconocido. Al principio, lo ignoré, pensando que sería alguna publicidad o un mensaje equivocado. Pero el zumbido se repitió, insistente, casi impaciente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no se sentía bien con la mano temblorosa. Desbloqueé la pantalla. Un mensaje, sin texto, solo archivos adjuntos. Abrí el primero. La imagen tardó un segundo en cargar, pero se grabó en mi retina con la brutalidad de un impacto. Un hombre a mi esposo desnudo, con otra mujer. Un puñal helado se hundió en mi pecho, cortando el aliento an 1, an 2, an 10, an 20. Seguí abriendo, una tras otra, como si mi mente se negara a aceptar lo que mis ojos veían. 70 fotos. 70 fragmentos de una realidad paralela, de una traición orquestada a espaldas de la vida que creía compartir. Eran imágenes explícitas, crudas, descaradas. Cada clic era un golpe en el alma, un mazo que demolía los cimientos de mi confianza, de mi historia, de mi propio valor. No eran solo fotos de un cuerpo, eran fotos de la mentira, de la burla, de la crueldad más absoluta. La otra mujer sonreía, una sonrisa que ahora me parecía cínica, triunfante. ¿Cómo no había visto nada? ¿Cómo pude ser tan ciega? La vergüenza y la rabia empezaron a competir por el espacio que antes ocupaba la incredulidad. Y luego, el mensaje final, el que selló mi destino y el de mi respuesta. Una única línea de texto, helada y cortante. Espero que tus lágrimas te ahoguen. ESA phrase. No era solo la revelación de la infidelidad, era una declaración de guerra, una provocación directa a mi esencia, a mi dignidad como mujer. Como persona que había entregado su corazón y su vida, esperaba lágrimas. Esperaba verme derrumbada, rota, ahogada en la desolación. Y por un instante la opresión en mi garganta, el ardor en mis ojos, me hicieron sentir que sí, que me ahogaría. Pero entonces, la imagen de mi abuela Elena, con su mirada indomable y su espalda siempre recta, apareció en mi mente. Las historias de las mujeres de mi linaje, de cómo habían enfrentado vendavales con la frente en alto, se hicieron un coro en mi cabeza. No me ahogaría, no daría ese gusto. La tristeza que empezaba a formarse en el pozo de mi estómago se transformó en una llama helada, una determinación inquebrantable. Esa frase, que pretendía ser mi sentencia, fue mi chispa. Mi dolor, mi humillación,
se convertirían en mi arma más poderosa. No en lágrimas, sino en algo mucho más contundente. Algo que, en mi cultura, tenía un peso inmenso en la verdad expuesta, la dignidad rescatada. La historia apenas comenzaba, y el final me prometía a mí misma. No sería el que ella esperaba. El sonido de la llave en la cerradura me sacó de mi trance. La puerta se abrió y Ricardo entró, su silueta dibujada contra la luz del atardecer. «Mi amor, ya llegué», dijo con esa voz despreocupada que ahora sonaba hueca, vacía de cualquier significado real. Llevaba su maletín, su sonrisa cansada de un día de trabajo. Entró a la sala, donde yo lo esperaba, sentada en el sofá, con el teléfono aún en la mano. La casa, que minutos antes había sido un campo de batalla en mi mente, ahora era un escenario de quietud inquietante. Él esperaba el alboroto, los gritos, las preguntas. Yo, en cambio, le ofrecí un silencio denso, pesado, cargado de una verdad que él aún no conocía, que había sido descubierta. Sus ojos buscaron los míos, y por primera vez en años, vi una sombra de incomodidad en su mirada. Él, siempre tan seguro de sí mismo, tan dueño de cada situación, ahora se movía como un pez fuera del agua. «¿Todo bien, mi amor?» «¿Estás callada?», preguntó, intentando sonar casual. Su voz era un eco lejano, distorsionado por el eco de esas 70 imágenes. Yo solo asentí levemente, sin apartar la mirada de él. ¿Dejé que mi silencio hablara? ¿Que mi inmovilidad le creara una duda? ¿Un nudo en el estómago? La imagen de esa mujer, esa Sofía, esperando mis lágrimas, ¿regresó a mi mente? ¿Lágrimas? No, él no vería ni una. Mis abuelas, mis tías, todas esas mujeres de mi estirpe que habían sabido levantarse de cada caída con la frente en alto, eran ahora un ejército invisible detrás de mí. Había crecido escuchando sus historias de resiliencia, de cómo la dignidad era un tesoro más valioso que el oro, y mi dignidad no sería un espectáculo para nadie. Mientras él divagaba sobre su día de trabajo, sobre un cliente difícil y el tráfico de siempre, mi mente ya no lo escuchaba. Había cruzado un umbral. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado en una energía fría, calculada. Me levanté del sofá y, en lugar de dirigirme a él, caminé lentamente hacia mi estudio, ese pequeño rincón de la casa donde mi cámara, mi equipo de edición y mis sueños habitaban. Él me siguió con la mirada, confundido, esperando la explosión que nunca llegó. Mis ojos se posaron en la pantalla de mi monitor, en el brillo de mi lente favorita, en los botones de mi mesa de edición. Eran mis herramientas, las extensiones de mi mente, las que daban voz a las historias que quería contar. Y de pronto, un destello. Si ella quería un drama, yo le daría una producción, pero no la que esperaba. Una idea, audaz y arriesgada, empezó a germinar en la aridez de mi corazón roto. Lágrimas. No, fuerza. Ella había sembrado la humillación, yo cosecharía la verdad. Mi dolor no sería un secreto vergonzoso, sino el catalizador de una nueva narrativa. Mi experiencia en producción de videos, que hasta ahora había sido un camino hacia mi emprendimiento, se convertiría en el canal de mi propia justicia. No una venganza ciega, sino una exposición digna. Un relato que trascendiera el chisme para convertirse en un mensaje de empoderamiento. Pensé en el poder de la imagen, de la voz, de la edición. Podía controlar la narrativa. Dirigir la atención no al escándalo por el escándalo, sino a la traición, sí, pero también a la fortaleza que surge de ella. Pasé el resto de la tarde en mi estudio, no editando un proyecto ajeno, sino diseñando el guión de mi propia historia. No importaba que mis manos temblaran un poco, que un nudo se formara en mi garganta de vez en cuando. Mi mente estaba clara, necesitaba que fuera impecable, profesional, que mi voz transmitiera calma y determinación, no ira descontrolada. ¿Que las 70 fotos fueran el gancho? Sí, pero que el verdadero mensaje fuera mi resiliencia, la lección, la capacidad de una mujer latina de transformar el veneno en medicina. No para herir, sino para sanar. No para ahogarme, sino para flotar. El miedo a la exposición, a lo que dirá la gente, esa presión social tan arraigada en nuestra cultura, intentó asomarse, pero lo aparté con la misma frialdad con la que había recibido el mensaje inicial. No, esta historia no sería la historia de una víctima,
sería la historia de la dueña de su propia verdad. Mi plan era simple: contar mi historia con la misma precisión y profesionalismo con la que abordaba cualquier otro proyecto de video. Usaría las imágenes, sí, pero las contextualizaría. No serían el fin, sino el inicio de mi relato. Mi voz en off sería el hilo conductor, mi testimonio, claro y conciso, sin adornos innecesarios. No acusaría directamente en un tono de ira, sino que presentaría los hechos, la evidencia, dejando que el público sacara sus propias conclusiones. Al final del día, la pantalla de mi computador se convirtió en mi aliado, un lienzo digital donde mi dolor comenzaba a tomar la forma de una declaración de intenciones. La primera grieta se había convertido en el surco por donde fluiría mi nueva historia. Si te está gustando esta historia de cómo convertí mi dolor en mi mayor fortaleza, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo, darle me gusta a este video y dejar tu comentario. Queremos saber qué piensas, y si alguna vez te has sentido como yo. Los días siguientes se fundieron en una vorágine de pantallas encendidas y noches en vela. Mi estudio, antes un santuario de creatividad y sueños, se transformó en un cuartel general. Las 70 fotos, esa cruda verdad que había irrumpido en mi vida, ahora estaban desplegadas en mi línea de tiempo de edición. No como una humillación personal, sino como las piezas de un rompecabezas más grande. Mi objetivo no era el escándalo por el escándalo, ni la venganza ciega. Mi objetivo era tejer una red, una narrativa tan sólida que nadie pudiera desmentirla. Una verdad que resonara más allá de mi dolor. La cámara, mi fiel compañera, se convirtió en mi confidente. Grabé mi voz en off una y otra vez. Al principio, mi voz sonaba quebrada. Las palabras se atascaban en mi garganta, un nudo de angustia que no me dejaba respirar. Pero con cada intento, con cada hora sumergida en ese proceso catártico, mi voz se fue fortaleciendo. Aprendí a narrar mi historia con una calma gélida, no con el arrebato de la ira, sino con la sobriedad de la certeza. Las fotos de Ricardo y esa mujer no eran el punto central, eran el disparador, el punto de partida de una historia mucho más compleja, a la de una traición, sí, pero también la de una mujer que se negaba a ser una víctima. Las entrelacé con imágenes simbólicas, con planos detalles de objetos que antes representaban nuestra vida juntos. Un marco de fotos vacío, una taza de café solitaria, la silla vacía en el estudio. No necesitaban ser explícitas para ser devastadoras. Mientras las horas pasaban, un miedo, sutil al principio y luego más opresivo, comenzó a roerme. Ese miedo que conocemos tan bien en nuestras culturas, el de él qué dirán, qué pensaría la gente, cómo reaccionaría mi familia. La presión social, el peso de la opinión pública en nuestros pueblos y comunidades se sentía inmenso. La idea de exponer una vergüenza tan íntima al mundo, de sacar a la luz la infidelidad que se supone debe guardarse bajo 7 llaves para preservar el honor familiar, me hacía dudar. ¿Sería juzgada por mi decisión? ¿Por no callar? ¿Por no aguantar? Las mujeres de mi familia, con sus miradas severas y sus consejos sobre la discreción, aparecían en mi mente, pero también recordaba la fuerza de sus silencios, la dignidad en sus rostros, la manera en que se levantaban después de cada golpe sin dar un paso atrás. Fue mi prima Lucía la que me encontró una tarde, perdida entre pantallas y cables. No me preguntó nada directamente, pero sus ojos, siempre tan penetrantes, no dejaron de observarme. Lucía siempre había sido más que una prima, casi una hermana. Mi confidente desde la niñez me trajo un café, se sentó a mi lado y sin decir palabra, su presencia llenó el espacio de una calma que yo no sabía que necesitaba. Le di pistas, retazos de lo que estaba haciendo, sin entrar en detalles. Solo dije que estaba trabajando en un proyecto muy personal que necesitaba ponerle voz a una verdad. Ella me miró fijamente, con esa mirada que lo sabe todo, sin necesidad de palabras. No me juzgó, no me aconsejó que callara. Solo me dijo, con su voz suave pero firme, recuerda quién eres y lo fuerte que eres. La verdad siempre encuentra su camino. En sus ojos no había compasión, sino reconocimiento, una validación silenciosa de mi derecho a levantarme. Esa mirada, ese simple gesto, fue el ancla que me mantuvo firme. Me recordó que mi batalla no era solo mía,
que la dignidad era un valor colectivo en nuestra familia. Cada fragmento de video que editaba, cada palabra que grababa, se convertía en un acto de liberación, transformaba el dolor en arte, la traición en un testimonio. El video tomaba forma. No era un grito histérico, sino una declaración de principios. Las transiciones eran fluidas. La música de fondo sobria, mi voz clara y segura. Quería que el impacto no viniera del morbo, sino de la fuerza de la historia, de la universalidad de la traición y la resiliencia. No era un melodrama, sino una pieza cuidadosamente elaborada, diseñada para resonar, para conectar con quienes habían sentido una injusticia, con quienes habían tenido que encontrar su propia voz. Al final, las 70 fotos se convirtieron en un anexo, una prueba irrefutable, pero el verdadero protagonista era el mensaje, el de que no hay humillación tan grande que no pueda ser transformada en fortaleza. Mi experiencia como productora de videos no solo me dio las herramientas, sino la convicción de que podía contar mi historia, mi propia historia, de una manera poderosa y definitiva. Así, en el silencio de mi estudio, con la única compañía de mis pantallas y el eco de las palabras de Lucía, tejí la red. Una red que no buscaba atrapar, sino liberar. El ratón temblaba en mi mano. El cursor se cernía sobre el botón publicar. Mi corazón latía desbocado. Un tambor de guerra en mi pecho, resonando en el silencio de mi estudio. Había ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza. Había revisado cada fotograma, cada palabra, cada segundo de ese video que ahora resumía mi dolor, mi rabia y mi inquebrantable determinación, pero nada podía prepararme para el abismo que se abría frente a mí. Era un salto al vacío, una exposición total de mi herida más íntima, mi verdad más brutal, a los ojos del mundo. El miedo a la vulnerabilidad era inmenso, pero el fuego de la dignidad era más grande. Inspiré hondo, contuve la respiración, y con un último suspiro, el clic resonó en la habitación, como el disparo de salida de una carrera hacia lo desconocido. El video estaba en línea. Los primeros minutos fueron un eco de ese mismo silencio. Mi navegador mostraba la página de mi video, la miniatura inmóvil, el contador de vistas en un rotundo 0. Una ola de duda me invadió. ¿Había cometido un error? ¿Sería ignorado? ¿Se burlarían? La mente es un campo de batalla cruel cuando se enfrenta a la incertidumbre. Me levanté, caminé por la habitación, incapaz de quedarme quieta. La expectación era asfixiante. Regresé a la pantalla, como atraída por un imán. Y entonces, una notificación, luego otra. El contador, que antes era una cifra solitaria, comenzó a parpadear en 1 en 10, 100 en 1000. La velocidad con la que los números aumentaban era vertiginosa, casi irreal. Era como si el universo entero hubiera estado esperando mi voz. El impacto fue inmediato y abrumador. El video se propagó como un incendio salvaje. Los comentarios comenzaron a inundar la pantalla, una cascada de mensajes que me dejaban sin aliento. Fuerza, hermana. No estás sola. ¡Qué valentía la tuya! Miles de voces desconocidas se unían en un coro de apoyo que me conmovía hasta lo más profundo. Mujeres de todas partes de Latinoamérica compartían sus propias historias. Se sentían identificadas con mi dolor, con la traición, pero sobre todo con mi decisión de no callar. Hablaban de maridos infieles, de relaciones tóxicas, de cómo habían tenido que guardar silencio por el qué dirán o por el bien de la familia. Mi historia se convirtió en su historia, mi voz en la suya. No era solo un video, era un grito colectivo de hartazgo y empoderamiento. El fenómeno no se limitó a las redes sociales. Pequeños medios de comunicación, blogs y hasta algunos noticieros locales empezaron a retomar la historia. Mi nombre, mi cara, mi relato se multiplicaban en la pantalla, en los periódicos digitales. La chica que quería producir videos ahora era la protagonista de uno, y su vida una trama de interés público. La gente no veía a una víctima, veía a una guerrera. Y eso, en mi alma, era un bálsamo para la herida aún abierta. El reconocimiento de mi fortaleza, no de mi debilidad, era la victoria que nunca esperé. Y entonces, las llamadas. El teléfono no paraba de sonar. Reconocí el número en Ricardo. Su voz, que hasta hace unas horas había sido tan confiada, tan dueca,
Ahora era un hilo desesperado de pánico. Sus palabras se atropellaban. Excusas, súplicas, promesas vacías. Mi amor, por favor, borra eso, te lo ruego. Estás arruinando mi vida. La ironía era tan palpable que me dio náuseas. Él, que había destrozado la nuestra con su deslealtad, ahora me acusaba de arruinar la suya. No había ni una pizca de arrepentimiento real en su voz, solo miedo a la exposición, a las consecuencias. Yo lo escuchaba en silencio, sin la necesidad de responder. Mi silencio era mi arma más eficaz. Luego, los mensajes de la otra mujer, Anne-Sofía. La misma agresividad del mensaje inicial, multiplicada por la rabia. Amenazas, insultos, intentos desesperados de desacreditarme, de llamarme loca, resentida. Ella esperaba que la opinión pública la defendiera, que me atacara a mí por exponerla, pero se equivocó en el público, que había abrazado mi causa, la repudió. Cada intento suyo por ensuciar mi nombre solo servía para reforzar mi posición, para hacerla quedar como la villana indiscutible. Los comentarios en su contra eran feroces, defendiendo mi derecho a la verdad en la Yastishia. La marea estaba de mi lado. La bomba había explotado, sí, pero no me había llevado a mí. Había demolido los cimientos de sus mentiras. La noticia de mi video, viral y resonante, no tardó en llegar a cada rincón de nuestra familia, como un huracán que arrasa con la calma de un día soleado. El teléfono no dejaba de vibrar. Una sinfonía incesante de llamadas de mis tías, primas, de mi madre, de mi padre. Cada timbre era un nuevo golpe, una nueva ola de emociones. Algunos, con la voz quebrada por la preocupación, ofrecían un apoyo incondicional. Aquí estamos para lo que necesites, hija. No estás sola. Otros, sin embargo, con el ceño fruncido y un tono de voz que no admitía réplica, preguntaban con un dejo de reproche: ¿era necesario hacerlo público? ¿No crees que esto mancha el nombre de la familia? En nuestra cultura, la privacidad y el honor son pilares que a veces pesan más que el propio dolor individual. Se espera que las penas se vivan puertas adentro, que las heridas se curen en silencio para no darle motivos a la gente para hablar. Y yo, al exponer mi verdad, había roto esa regla no escrita. Mi historia, que había liberado mi alma, ahora ponía a mi familia bajo un escrutinio ajeno a nuestro control. El dilema era palpable. La búsqueda de mi propia sanación versus la preocupación por la imagen familiar. Sentía el peso de esas miradas, el escrutinio de los vecinos en la calle que, al verme, desviaban la mirada o, por el contrario, me saludaban con una curiosidad apenas disimulada, como si esperaran un chisme fresco de mis labios. Sentía que caminaba por un cristal frágil, cada paso calculado para no herir más susceptibilidades. Pero en medio de ese terremoto familiar hubo un epicentro de calma y fortaleza a las mujeres de mi linaje. Mi madre, con sus ojos sabios, fue la primera en abrazarme con una fuerza que me transmitió toda la historia de resistencia de nuestras ancestras. No me preguntó por qué lo hice. Simplemente me miró y dijo: «Anija, usted es fuerte como un roble. La verdad siempre prevalece». Sus palabras eran un bálsamo, un reconocimiento a mi coraje que invalidaba cualquier juicio externo. Mis abuelas, con esa dignidad que solo los años y las batallas de la vida pueden otorgar, me recordaban historias de superación, de cómo se habían enfrentado a las adversidades sin perder la cabeza. Sus manos ásperas y cálidas, que habían amasado pan y curado heridas, se aferraban a las mías, un gesto silencioso de apoyo que valía más que 1000 sermones. Ellas entendían que mi lucha era también su lucha, la de todas las mujeres que han tenido que alzar la voz en un mundo que a veces prefiere el silencio. Mientras tanto, Sofía, la mujer que me había enviado las fotos, no se quedó quieta. Desesperada, lanzó su propia contraofensiva en las redes. Publicaba mensajes intentando desacreditarme, insinuando que yo era una loca celosa, que todo era una mentira para buscar fama, que las fotos estaban editadas o que yo las había provocado. Esperaba que el público, al ver su desesperación, le diera la razón, que la compadecieran. Pero se equivocó. El tribunal de las redes sociales, ese mismo que me había elevado, ahora la juzgaba con una dureza implacable. Cada mentira que intentaba difundir solo servía para aumentar el rechazo hacia ella. La gente, que había conectado con mi autenticidad y mi dolor, no le creyó.
Sus intentos de manipulación solo reforzaban la empatía hacia mí, solidificando mi imagen como la mujer traicionada, pero valiente. Ella, que había buscado mi humillación, ahora se veía expuesta y repudiada. La presión era inmensa, el escrutinio constante, pero el apoyo de las mujeres de mi vida, ese lazo inquebrantable de sororidad familiar, me dio la fuerza para mantenerme en pie. No estaba sola en este terremoto. Tenía un ejército de amor y dignidad a mi lado. Y eso, lo sabía, era mi verdadera victoria. Esta historia se pone cada vez más intensa, ¿verdad? Asegúrate de darle a me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias de resiliencia y a llegar a más personas que necesiten escuchar este mensaje de que la fortaleza nace del dolor. La viralidad de mi historia fue una espada de doble filo. Por un lado, mi canal de YouTube explotó. El contador de suscriptores crecía a un ritmo vertiginoso, y cada nuevo video que publicaba, contando la evolución de mi proceso de sanación y empoderamiento, sumaba miles de reproducciones. Mi sueño de tener una productora de videos, que antes parecía una quimera lejana, comenzó a materializarse de una manera que nunca hubiera imaginado. Me llegaban propuestas de colaboraciones, invitaciones a charlas, entrevistas en podcasts y programas de televisión online. Mi voz, esa que antes había temido elevar, se convirtió en una voz para miles de mujeres en toda Latinoamérica que se sentían identificadas con mi lucha, con mi capacidad de transformar el dolor en fuerza. Era gratificante, abrumador y por momentos casi irreal. Me convertí, sin buscarlo, en un referente de resiliencia. La gente me escribía para agradecerme, para decirme que mi historia les había dado el valor de dejar relaciones tóxicas, de alzar la cabeza. Esa era la parte hermosa, la que llenaba mi corazón de un propósito que iba más allá de mi propia experiencia. Sentir que mi dolor servía para inspirar, para empoderar a otras, era una recompensa incalculable. Pero la fama, incluso la que nace de una experiencia personal tan cruda, tiene su sombra. Con cada nuevo seguidor, venía también el escrutinio. No solo el de aquellos que me apoyaban, sino también el de quienes criticaban. El de los haters que pululan en la red, lanzando juicios despiadados sin conocer la profundidad de la herida. Mi vida, que antes era privada, ahora era de dominio público. Cada detalle, cada paso que daba, cada publicación en mis redes sociales era analizada, comentada, distorsionada. El chisme, ese veneno silencioso que también conocemos en nuestros barrios, se amplificó a escala global. No solo mi vida, sino también la de mi familia, se veía expuesta a la opinión de millones. Las preguntas incómodas sobre mi relación con mis padres, con mis hermanos, con la misma Sofía, eran constantes. El peso de la exposición era agotador. En medio de ese torbellino, Ricardo no se quedó callado. Su vida, arruinada por la exposición de su doble moral, se había convertido en un infierno. Recibía llamadas suyas a toda hora, mensajes de texto desesperados. Su tono había cambiado por completo. Ya no era el hombre arrogante y seguro de sí mismo. Ahora era un hombre que suplicaba, que imploraba, que intentaba negociar, ofreciendo disculpas vacías y promesas de cambio. Por favor, quita el video. Podemos arreglarlo, podemos empezar de nuevo, decía con una voz que por primera vez sonaba verdaderamente quebrada. Pero el puente entre nosotros estaba quemado, reducido a ceniza. Las palabras no podían borrar las 70 imágenes, ni el mensaje que las acompañaba. La traición había sido tan profunda que no había vuelta atrás. Escuchaba sus súplicas, pero mi corazón ya no sentía nada por él, solo un vacío frío, un desinterés absoluto. Él había elegido su camino, y yo el mío. Una tarde, mientras revisaba mis mensajes, un número desconocido apareció en la pantalla. Lo miré con desconfianza. Solían ser periodistas o personas queriendo contarme sus problemas. Pero este no era un mensaje más. Era una petición de reunión. La voz en el audio era temblorosa, casi inaudible, y a la vez extrañamente familiar. Era una voz que me evocaba algo, un recuerdo borroso de un pasado lejano. ¿Podríamos vernos?, decía el mensaje de voz, casi un susurro. Necesito hablar contigo. Es urgente, Ann, por favor. Mi primera reacción fue el rechazo absoluto.
¿Quién era? ¿Y por qué esa voz me removía algo dentro? Luego, el mensaje escrito que lo acompañaba disipó cualquier duda. Soy Sofía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sofía, la misma que había buscado mi humillación, la que había intentado desacreditarme públicamente. La ira y el resentimiento se agitaron en mi interior. ¿Qué podría querer ahora? ¿Quizás un nuevo ataque, un intento de manipularme? Mi instinto me decía que huyera, que ignorara ese mensaje, pero algo en la desesperación que transmitía su voz, en la urgencia de sus palabras, me hizo dudar. No era la voz de una mujer triunfante, ni de una rival. Era la voz de alguien acorralado, de alguien que, por alguna razón que yo no alcanzaba a comprender, estaba tan perdida como yo lo había estado en el inicio de esta tormenta. La curiosidad, esa chispa peligrosa, se encendió en mi pecho. ¿Y si había algo más? ¿Y si había una capa oculta en esta historia que aún no había descubierto? Contra todo sentido común, consideré la posibilidad de un encuentro. Acepté encontrarme con Sofía. La decisión no fue fácil. Mi mente me gritaba que era un error, que solo traería más dolor o alguna nueva artimaña. Pero su voz en el mensaje, tan rota, tan lejana de la mujer desafiante de las fotos, me había dejado una inquietud. Una curiosidad insana me carcomía. Tenía que saber. Tenía que verla a los ojos. Elegimos un café discreto, apartado del bullicio de la ciudad. Un lugar donde las paredes parecían guardar secretos y las sombras eran cómplices. Llegué primero, el corazón golpeándome las costillas. Cuando ella apareció, no la reconocí de inmediato. La mujer que entró no era la que había visto en las fotos. No era la agresiva figura de mis pesadillas. Era una sombra. Su cabello, antes vibrante, ahora lucía descuidado. Sus ojos, antes llenos de una chispa desafiante, estaban hundidos y rodeados de ojeras, rojos por el llanto. Se sentó frente a mí, sin mirarme directamente al principio, sus manos entrelazadas sobre la mesa, temblorosas. El silencio entre nosotras era espeso, cargado de todo lo no dicho, de la traición y el dolor que nos unían y nos separaban. Finalmente, levantó la vista. Sus lágrimas, esas que ella había esperado ver en mis ojos, ahora caían por sus mejillas, silenciosas y copiosas. Era la imagen de la desesperación, de un alma deshecha. Y esa imagen, inesperadamente, desarmó mi rabia. Lo siento, susurró, la voz apenas audible. Lo siento mucho, Anjo. Yo no sabía qué hacer. Y entonces, entre sollozos, comenzó a desentrañar la verdad. Ricardo, mi esposo, no solo me había engañado a mí, también la había manipulado a ella. Le había prometido un futuro, una vida juntos. Le había jurado que nuestra relación ya no existía, que yo era solo un fantasma del pasado, que él no se atrevía a dejar por miedo a herirme, pero que en realidad su corazón ya le pertenecía a ella. La había convencido de que era la mujer de su vida, que lo nuestro había terminado hacía meses y que solo faltaba que él me lo dijera. Ella vivía en una burbuja de mentiras, creyendo cada palabra de él, cada promesa vacía. Ella era su otra víctima, una marioneta más en su intrincado juego de engaños. El desprecio que sentía por Ricardo creció exponencialmente. Era un maestro de la doble vida, un hombre capaz de destruir a dos mujeres con la misma facilidad. Pero la confesión de Sofía no terminó ahí. Sus ojos se fijaron en los míos. Una nueva ola de lágrimas la sacudió. No sabes lo que esto me ha costado decirte, dijo, su voz ahogada. Yo soy Sofía Vargas, la hija de la tía Rosa, tu prima hermana. El aire se me cortó. Mi prima, la hija de tía Rosa, a la misma tía Rosa que venía a las reuniones familiares, que cocinaba los tamales más ricos en Navidad. Sofía, con quien había jugado en la infancia, con quien había compartido secretos de adolescencia en esa Sofía. Un torbellino de recuerdos me asaltó a las risas en el patio de la abuela, los veranos en el campo, los cumpleaños donde compartíamos pastel. Ella, la mujer que me envió las fotos, la que creí mi enemiga, era mi propia sangre. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. No solo Ricardo me había engañado, sino que lo había hecho con alguien de mi propia familia, alguien que conocía desde siempre,
alguien a quien él también conocía. Y lo que vino después fue el golpe final, el que lo recontextualizó todo, las fotos. Te juro que no quería hacerte daño, no quería humillarte, sollozó. Ricardo siempre me ponía excusas para no dejarte. Me decía que ya te lo había dicho, pero que tú no lo aceptabas, que eras una loca y que si te dejaba, harías un escándalo. Me sentí tan desesperada. Pensé que si tú veías la verdad, si veías que él estaba conmigo de esa manera, te irías y él por fin se quedaría conmigo. Era mi única salida, un grito de auxilio, no para hacerte llorar, sino para que él se decidiera, para que dejara de mentirme, para que te dejara a ti. Pensé que si tú lo sabías, él no tendría más remedio que escogerme. Sus palabras eran un laberinto de dolor, desesperación y una terrible ingenuidad. Ella no buscaba humillarme, buscaba que Ricardo finalmente cumpliera sus promesas. Lo que parecía un ataque despiadado era, en su mente perturbada por la manipulación, un último y desesperado intento por asegurar el amor de un hombre que las estaba destruyendo a ambas. La traición de Ricardo, que ya era inmensa, ahora se sentía más profunda, más perversa. No solo me había traicionado a mí, sino que había puesto a mi propia prima en esta posición, usando a una para controlar a la otra, tejiendo una red de mentiras que ahora lo enredaba todo, desgarra el tejido de mi familia. La verdad sobre Ricardo y Sofía, revelada en ese café, se desparramó por nuestra familia como un torrente incontrolable. No fue un golpe limpio, sino una sucesión de choques dolorosos. Las discusiones resonaron en los pasillos de las casas de mis tíos y abuelos. El asombro, la indignación, la tristeza profunda se mezclaban con el desconcierto. Nadie podía creer que Ricardo, ese hombre que siempre había sido parte de nuestras reuniones familiares, hubiera sido capaz de una manipulación tan cruel, no solo conmigo, sino con mi propia prima. Las conversaciones fueron largas, a menudo interrumpidas por el llanto o por silencios cargados de reproches. Pero, paradójicamente, esas dolorosas revelaciones también abrieron una puerta. Una puerta hacia la verdad y eventualmente, hacia la sanación. El camino entre mi prima Sofía y yo no fue sencillo. Había capas de engaño y dolor que desentrañar. Nuestras primeras conversaciones después de la confesión fueron torpes, llenas de lágrimas y explicaciones a medias. Ella, avergonzada y devastada por haber sido un peón en el juego de Ricardo. Yo, aún procesando la doble traición. Pero al ver su vulnerabilidad, su genuino arrepentimiento, y al comprender que ella también había sido una víctima de la misma mentira, la ira comenzó a ceder. Hablamos de nuestra infancia, de los veranos juntas, de cómo Ricardo había sembrado la discordia entre nosotras, explotando nuestras debilidades y nuestra confianza. Fue un proceso lento, lleno de altibajos, de momentos en los que el dolor resurgía con fuerza. No éramos perfectas, pero éramos familia, y la sangre, en nuestras culturas, tiene un lazo inquebrantable que puede, si se trabaja, superar hasta las más profundas heridas. Empezamos a reconstruir no lo que fuimos, sino algo nuevo, basado en la honestidad de nuestra desgracia compartida. Mi plataforma en YouTube, que había nacido de la indignación, adquirió un significado mucho más profundo. Ya no era solo el espacio donde conté mi historia de superación de una infidelidad, se convirtió en un foro para hablar de las complejidades de las relaciones, de la manipulación, del valor de la verdad, incluso cuando duele. No solo inspiraba a mujeres a levantarse de una traición, sino a reconocer las señales de abuso, a valorarse, a buscar apoyo en sus propias redes. Mi negocio de producción de videos despegó de una manera que jamás hubiera imaginado. Did decir solo, la mujer que contó su historia para convertirme en una voz reconocida en el ámbito digital, una productora de contenido que generaba impacto y conversación. Empecé a recibir encargos no solo para videos comerciales, sino también para documentales cortos sobre empoderamiento femenino, historias de superación y campañas de concientización. Mi propósito se había expandido. Ricardo se desvaneció de nuestras vidas tan rápido como había irrumpido con sus mentiras. La exposición pública de sus engaños, no solo el mío sino el de Sofía también, lo dejó sin lugar a donde esconderse. Su reputación quedó hecha añicos, y con ella su habilidad para manipular a otros.
se convirtió en una sombra, una lección viviente de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino y sus consecuencias. No hubo venganza, solo justicia. Aprendí que la fortaleza no se mide en la ausencia de lágrimas, sino en la capacidad de levantarse después de ellas. Mi historia me enseñó que la vulnerabilidad puede ser la fuente de la mayor fuerza, que el dolor puede ser un catalizador para el crecimiento. Entendí que la honestidad con uno mismo y con los demás es la base de cualquier relación verdadera. Mi familia, a pesar de las cicatrices, se unió más que nunca. El terremoto había revelado grietas, pero también la solidez de los cimientos. Nos recordó que la comunicación, la compasión y el amor son los verdaderos pilares, y que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. Esta historia, la mía, es un testimonio de cómo un acto de traición y humillación se transformó en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Demuestra que no importa cuán profunda sea la herida, siempre tenemos la capacidad de reescribir nuestra narrativa, que las lágrimas pueden ser semillas para nuevas fortalezas, y que la voz, cuando se alza con dignidad, tiene el poder de sanar no solo a quien la emite, sino a muchos otros. Es un recordatorio de que, incluso cuando la vida nos golpea de frente, nuestra capacidad de resiliencia y la conexión con nuestra esencia y nuestras raíces son nuestros mayores superpoderes.